Muy buenos días, muy buenas tardes en cualquier país. Mire, estoy aquí con la familia Callejas. Véngase para acá. Una gran familia aquí en El Salvador. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, ¿Su bien, nombre? hermoso María Jesús Alfaro. Buenos días. Joselino Callejas. Una familia muy linda, que por cierto me quedé hoy en su casa. Pero fíjese que ellos en los años 80 vivieron en Honduras. Sí. Ellos tienen historia. Ellos son un ejemplo. Cuéntenos un poquito de esa historia desde la virtud, desde donde a veces se pregunta solo Mesa Grande, pero la virtud fue un lugar también importante para ustedes. Mire, en primer lugar decir que yo agradezco la hermandad, la solidaridad que recibimos de la comunidad de la virtud. Y sí, a los de nuestros hermanos de Honduras, pues, los apoyaron muchísimo, hicieron todo lo que tenían que hacer con nosotros. Eh, no los quejamos de la gente de esa aldea porque realmente dejaron quizás sus trabajos que tenían en esos entonces por atenderlos a nosotros, todas las familias allí unidas y haciendo la comida para todos los gente que íbamos llegando, mayormente cuando llegamos lo más grueso de las personas, digamos así, la cantidad más grande que fue el 18 de marzo del 81. Eso, nosotros no los olvidamos eso, nosotros los que pasamos esos días, ese tiempo, no olvidamos la solidaridad y agradecemos lo que hizo la comunidad de los Hernández en Honduras. En esos años, ¿ya usted ya había conocido a su esposo? Sí, los casamos en el 80, del 80, ¿verdad? Que lo casamos. Sí, que uno salió por una puerta y el otro por la otra de la iglesia, porque había la represión. No podíamos identificar nada, porque si no los agarraban allí en Vitoria. Y Usted ya había conocido a ella Sí, en sí, sí, esa sí, época. sí, sí, O sí. sea que anduvieron en la agresión, que se puede decir así, pero ya más relacionado fue en los campamentos, Los ¿no? campamentos, sí. sí, en los Es que campamentos. ella, vaya, nosotros el primer hijo que iba a tener ella tuvo que separarse un poquito. Nosotros, como le decía antes, salimos del cantón de donde éramos nosotros a otra zona que era Santa Marta, Peña Blanca. La zona donde nosotros estábamos era muy reducida, entonces para que no anduviera ella no sabíamos qué suerte los iba a tocar a ese lado. Ella se fue para donde Donde mi estaban los mamá. papás, en Sentuntepeque, pero de allí tuvo el valor ella de Y me irse fui para Honduras. a- a- Se fue para a pie, me fui. sí, se fue para el pueblo de De Virginia, Mapulaca. Mapulaca, pero Mapulaca. pasamos por Virginia, primero pasamos por Virginia, por el rodeo, primero el rodeo, y después de allí lo llevó una persona para Virginia. Y llegamos a un río crecido, que no hallábamos cómo pasarlo, tal vez un señor y una señora, me agarró el niño. Y Y fue difícil. Yo sé que recordar el pasado es difícil, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí, sí. ustedes vivieron. Sinceramente, no es una historia contada así, sino que la verdadera realidad. Así es. Así es. Es una cosa vivida, no es solo una historia que los han contado, sino que la vivimos en carne propia. pues Las pasamos, personas sí, pasamos por un puente de hamaca. De ahí salimos al otro lado, los ayudaron con el niño, unas señoras que iban. Llegamos, me llevaba un tío viejito que tenía, creo que sí, 83 años, y él ya no, casi no estaba con mucha fuerza. Él no me ayudaba nada. Yo te voy a ir a dejar, me dijo, solo para que quedes allá. Me dijo, yo solito me voy a te vuelta. Él no tenía partidas, nada, lo querían dejar en la pasada en Lempa, pero no, lo dejaron pasar al fin. Pasamos de madrugada que la lancha se fue y se detuvo en un cerco porque estaba creciendo Lempa. Y saltamos al otro lado y le fuimos a pie. Yo llegué que ya no podía caminar. Cada rato me sentaba cuando llegamos a pie todo el camino hasta que llegamos a Cementado Rodeo.
Allí había un familiar conocido de él. Entonces lo agarraron en el niño, me pedían en el niño y los decíamos que los quedáramos en esa casa. No, le dije yo me voy por allá, por donde mi esposo, para allá voy. Ah, que era la pues, virtud. y allí me dejó él y se fue vino el siguiente día para El Salvador. Entonces, de allí me mandó a traer con un Con nombre, un de la ACNUR. sí, y lo fuimos por el monte con el niño hasta que llegamos a los campamentos. Y allí fue donde estuve ya de lleno allá yo. ¿Usted estuvo en la virtud? Sí, en la virtud, En la virtud. en la virtud de que el río se llama Huirguis, que pasaba ahí por el medio del campamento, la orilla del campamento. Ahí estuve, que se me grabó el niño. Tuve que ir Al al hospitalito hospitalito arriba de la virtud. de la virtud. Después, Mesa Grande también ya fue otro lugar donde vivieron, ¿verdad? Sí, Sí, los sí, llevaron para allá. sí, ya. Los llevaron para Mesa Grande, porque había un problema que entraban los soldados y a él lo buscaban. Y mejor los mandaron a nosotros, los dos me mandaron primero, a la demás gente. Viviendo la situación de la guerra en El Salvador, fue muy difícil, ¿verdad? Porque Así es, muchas personas murieron, murieron. fueron perseguidas, Perseguida. desaparecidos, ¿verdad? Así es, sí, sí, no, las gentes que desaparecieron aquí en El Salvador es una gran cantidad. Mucha gente recordará a sus familiares que no los volvieron a ver, fueron capturados, no regresaron de regreso a sus hogares. Aquí hay una historia en todo el país. Tal vez nosotros la historia de que tuvimos que huir por estar en la frontera, nos quedó la opción de irnos para Honduras. Pero mucha gente de la capital que solo veían que le capturaban al hijo y no volvía, hacían manifestaciones pidiendo el capturado y ese jamás volvió. Aquí hay una historia negra, podemos decir, en este país de El Salvador, de historia vieja. Y también otra cosa de que no han todavía terminado las investigaciones de masacres aquí que hubieron en El Salvador y que fue dramático porque murieron niños, Ancianos, ancianitos todo parejo. y verdaderamente situaciones difíciles, Sí, sí, ¿verdad? eso es cierto, que hay cosas que no se aclararon nunca. Aquí hay cosas que no dieron datos qué fue lo que pasó. Por ejemplo, el masacre del Mozote, como que no están muy claras las cosas, ¿no? Eso en Morazán. O sea, no hay una cosa bien clara que si hubo quiénes fueron los involucrados, cómo fue que, cómo quedaron las cosas. Pues nosotros no sabemos qué fin tuvo esas cosas, si quedó bien clarito los responsables de todas las matanzas de personas. Yo creo que está en proceso eso del mozote, la masacre del mozote está en proceso, porque el hombre, no me acuerdo en qué estado está, pero que está capturado el hombre, lo creo que está preso ese hombre y están en proceso De de investigación. investigación. Una familia que estando en Honduras tuvieron historias y que sufrieron en aquella época, pues Así debido a es, la represión, ¿verdad? sí, sí. Recuerdos inolvidables. Cabal, porque nosotros no los fuimos como que dice voluntariamente de Ujú. huir, sino que tuvimos que hacerlo obligadamente, lo Porque ya no gustara o no lo teníamos gustara, cosa. teníamos que buscar a donde los podíamos defender. Sí, sí. Tenemos historia de esa caminata que pegamos de Peña Blanca, por ejemplo, hasta Honduras en la noche. Eh, Fue amargo, llevaban gente herida, ancianos que ya no podían valerse, ahí iban, la gente lo llevaba, niños chiquitos, yo me recuerdo haber llevado eh, un hijo de mi hermano que estaba bien pequeñito, ellos iban con otro más chiquito y yo con este otro niño aquí en la nuca para bajar al EMPA desde que se hiciera de día, pues, pues pensábamos pasar por la noche, pero ya cuando llegamos al EMPA ya era de día, pero gracias a Dios salimos todos con vida de la pasada del río Lempa. Ya estando en Mesa Grande, usted era una de las personas que participó bastante en educación, ¿verdad? Sí, yo trabajé con educación de adultos. Mucha gente me conoce por eso, gente de aquí de Cuscatlán, gente de Chalatenango, Cabañas, que aprendieron a leer con los maestros que nosotros preparamos para la enseñanza de aprender a leer y escribir.
y teníamos un lema bastante importante. La gente vivía una situación de timidez y nosotros en ese trabajo de educación pretendíamos eso, no solamente que aprendiera a leer y escribir, sino que se le quitara ese temor de hablar. Poníamos nosotros, hacíamos para comenzar una clase un dibujo, por ejemplo, la palabra refugiados, estaban las 5 vocales, la gente hacía dibujos, como cuando íbamos huyendo, con niños, con cosas en el lomo, y entonces la gente, cuando veía eso y eso, ¿qué ven en el dibujo? Decía, ¿qué ven allí en el papel, en el papelógrafo? Pues se parece cuando veníamos huyendo para Honduras y empezaba la gente a hablar y empezaban a contar historias. Y eso pues era una gran, eso es lo que pretendíamos, no es solamente que aprendiera a leer, sino que contara, quitarle el miedo a la gente de aportar, porque en esos entonces la gente no aportaba, o sea, todos con temor de hablar, y entonces con eso hemos comenzado la educación de adultos, quitarle ese temor a la gente de expresarse. Y cuando, por ejemplo, poníamos la palabra salvadoreño, hacíamos el dibujo, gente que hacía, porque hay mucha sabiduría en la gente. Hacían dibujos, unos cortando café, otros cortando caña, otros en otras cosas, y empezaban a contar las historias, donde veían el dibujo, contando las historias de lo que sufrían en las haciendas, en los cañales, en las cortes de café, la comida, cómo se las daban y todo eso. Y todo eso, luego dejaba aquel y pedía la palabra a otro. O sea, el objetivo nuestro era que la gente aprendiera a expresarse. Qué interesante. Viviendo en Mesa Grande, Honduras, sobre todo en los campamentos, ¿qué le recuerda más cuando estuvo allá? ¿Qué le Bueno, recuerda? a mí me recuerda todo porque varios sufrimientos por estar como en cárcel, porque se sentía muy duro estar ahí como en cárcel, que uno no podía salir para ningún lado y que había que trabajar, porque ahí nadie que podía estar sin trabajar, tenía que tener un trabajo. Cada quien tenía un grupo de mujeres, yo tenía un grupo de mujeres de bordar y bordábamos las pañoletas que mandaban para aquí, para El Salvador, para los guerrilleros. Ese era mi trabajo. Y, y dar charlas también como de género, de las mujeres. O sea que ahí había organización, ¿verdad? Sí, En había todo, ¿verdad? organización en todo. Todo estaba organizado en grupos. Todas las mujeres, los niños, todos. O sea que los campamentos de refugiados también sirvieron como una forma de ser parte de estas organizaciones, Sí, ¿verdad? de educación de las personas. Porque todito, no había, nadie había, sí que no estuviera organizado en un grupo de trabajo. Y servía porque también para la disciplina de la organización. Y De sabiendo que portarse bien allí. y sabiendo que aquí el país, El Salvador, estaba en guerra, ¿verdad? Sí, sabiendo que estaba en guerra, que no podía volver uno. Porque nosotros cuando nos fuimos de aquí, yo bien me recuerdo cuando agarré por de mi mamá y él agarró para allá, no teníamos casa, ya estábamos en el monte. Íbamos a hacer tortillas nomás hacia algunas casas de los vecinos. Salíamos del monte. Bueno, ya concluyendo esta entrevista, yo sé que tienen mucha historia. Y como dice, el que olvida su historia está expuesto a volverla a repetir, Sí, cosa que verdaderamente en épocas modernas pues es un poco complicado, ¿verdad? Así es, sí, sí. Yo creo que esta visión de defenderlo de las inclemencias, digamos, de las autoridades, de las políticas, tenemos que continuar, tenemos que estar, como dicen, con el ojo al Cristo, viendo qué está pasando en nuestro país. Pasó la guerra acá, pero se puede volver a generar cualquier situación que no vaya en favor de los pobres. Siempre hay marginados, hay gente necesitada y hay que ver que todo eso se resuelva y que las políticas del país estén en función del servicio a los débiles. Yo quiero La agradecerles. canción, no se acuerda la canción que cantó cuando iba. Ay, qué bien, ¿verdad? Él hizo una canción. Hizo una canción. Bueno, y la verdad es que Mesa Grande, según la historia, pues era alegría también porque cantaban. Sí, Y bueno, cantaban. habían grupos musicales. Sí. Qué bueno, ¿verdad? Nada más me queda decirles muchas gracias. En primer lugar, No, por gracias a haberme usted. recibido en esta comunidad que se llama Papaturro. Sí. Y encantado, me voy sobre todo pues
con esa perspectiva de hermandad entre los pueblos. Exacto. Así que Sí. muchas gracias por haberme recibido, de veras. No tengo palabras para decir No, gracias. también usted muchas gracias porque, pues sí, es una solidaridad también porque usted venga aquí nosotros siempre estar en ese camino de recopilar todas las cosas que pasaron. Y lo algo bonito es de que ustedes, a través de todas las imágenes, recorrieron atrás muchos años, ¿verdad? Así es, uno se acuerda de todo lo que ha pasado paso por paso. Paso por Eso paso. es cierto. Ahí O en sea, el video sale una señora que todos la tenemos en la mente, la niña Tinita que canta las canciones. fíjate. Sí, sí. Bueno, y hablando otra cosa, también me solidarizo, me contaron anoche que una persona que conocí aquí y también fue parte importante en los campamentos, falleció, don Amaya, que, Norberto. Don Alberto Norberto, Amaya. ¿verdad? Que Sí. cantó el Sí, carrito azul, ¿verdad? sí, el carrito azul Exactamente, sí, sí, cantaba sí, él. sí, 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 él sí, sí. cantaba el carrito Sí, azul. Tuve la oportunidad de entrevistarlo allá en Bermuda, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a usted ¿Su nombre me también. dijo? José Lino Callejas. Muchas gracias, don Joselino, por haberme recibido en su casa. Muchas gracias, Yo, niña. María Jesús Alvaro. Gracias. Que Dios me lo bendiga. Vaya, Y igual. bueno, pues aquí en la casa de la familia Callejas, Callejas Alfaro. Alfaro, he estado hoy conviviendo y escuchando historias. Así que muchísimas gracias y les recordamos que siempre tienen que visitarnos a través del Mochilero 1413. Gracias.